en la carta de Tito. El Nuevo Testamento, hermanos, la carta de Tito. Tito está después de Primera y Segunda de Timoteo, antes de Filemón. Una carta bien breve. Es una carta bien breve. Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Bueno, para hacer una breve reseña, hermanos presentes, de todo lo que lo que el Señor ha venido hablando estos días, hay una vinculación inmediata en la Escritura con respecto a la venida del Señor y cómo nosotros estamos preparados para esperarle. La palabra del Señor siempre vincula a nuestra santidad, que hemos estado hablando con respecto, ¿cierto?, a la manera en que debe vivir el creyente mientras espera al Señor Jesucristo. Es de suma importancia, porque el motivo más grande y la motivación más grande que nos debe a nosotros confrontar con nuestra fe, si llevamos una vida agradable o no al Señor, es su venida principalmente. Porque ciertamente nosotros, todos los creyentes, estamos expuestos a un mundo que nos va a desviar del camino. Estamos rodeados de personas, de incrédulos, que con la influencia que está, sabemos que inspirada por Satanás, nos hace apartarnos del camino. Pero nosotros tenemos su palabra. Gracias al Señor que tenemos su palabra, hermanos. Gracias al Señor que también está la iglesia. Gracias al Señor y por supuesto que lo más glorioso que podemos nosotros decir con toda realidad que está el Espíritu Santo en el corazón. Como nosotros venía hablando los hermanos, ¿cierto?, en la reunión, esto no es un invento, no son palabras que uno quiere convencer a los que asistimos a la iglesia por un dogma extraño, venido de gente extraña. Hermanos, el Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes. Entonces, es imposible que un creyente viva de acuerdo a sus pensamientos y a su propia manera de actuar, ni mucho menos influenciado por el mundo. La palabra del Señor nos dice a nosotros que vivimos, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué precioso es. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nunca podemos desvincularla de la inspiración divina. La palabra fue inspirada por Dios. Cuando Dios usó en este caso al apóstol Pablo para hablarle a Tito, usó al apóstol Pablo, pero quien estaba guiando sus palabras, su mano, por así decirlo, su pluma en ese tiempo, no sé los elementos de ese tiempo, era Dios, hermano. Amén. Entonces, por eso es tan importante prestar atención a la palabra de Dios, porque nosotros mismos somos dados a ignorarla. La carne no, dice la Escritura que la mente carnal no puede agradar a Dios. La mente carnal está desviada naturalmente por la naturaleza pecaminosa que llevamos a no obedecer a Dios ni a escuchar su palabra. Pero gracias a Dios que está su Espíritu que te guía para que digas, sí, Señor, quiero oírte. Sí, Señor, quiero escucharte. Y sí, Señor, quiero obedecerte. Y no estamos diciendo que es fácil. No estamos diciendo que es fácil decir, oh, Señor, hoy día mismo yo sigo intachablemente tus caminos. No, hermanos. Dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y nosotros no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Nosotros hay debilidad en la carne, pero el Señor nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la pregunta es, ¿la fuerza de Dios tiene límites? Nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, tiene que haber, por supuesto, una
una manera sensible o de decir las cosas, porque nadie de los que predica o de los que habla o de los que llevan años en los caminos del Señor puede adjudicarse alguna obra de perseverancia. El Espíritu Santo es quien insta a permanecer, hermano. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo creo que todos hubiéramos abandonado. Hubiéramos abandonado. ¿Cuántas veces le hubiéramos dicho al Señor? O ya lo hemos dicho, no puedo, Señor. O no quiero seguir y ven en cosas como regaños, cosas así como, Señor, ¿por qué me sucedió esto? Dios mío, gracias por tu Espíritu. Gracias por el Espíritu Santo, que te convenció con el poder del Evangelio. Y cuando lees su palabra, la aceptas porque es un espíritu de consolación. Sea todo para edificación, dice su palabra. Exhortación, edificación, consolación, hacerlo todo para la gloria de Dios. Mira cómo dice la Escritura. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, hermanos. Pensemos en esto. Santidad y la venida del Señor. Que sería como el resumen de esto. Mire, dice así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si era una instrucción del apóstol Pablo hacia Tito, un joven. Estos días, los miércoles, hemos estado hablando sobre la carta a Timoteo. Tanto Timoteo como Tito eran discípulos del apóstol Pablo, que él instruía para que llevara instrucción, valga la redundancia, a la iglesia de Dios. Y esta instrucción también es para nosotros. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué se habla de la sana doctrina? Porque hay doctrinas también que están equivocadas, hermano, que pretenden confundir, que pretenden distorsionar la verdad de Dios. Entonces nosotros debemos despertar también que hay muchas personas que van a querer torcer la Escritura y decirnos, por ejemplo, un ejemplo que creo que es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia de Dios, es que Jesús es Dios manifestado en carne. Eso es sana doctrina. Hay quienes dicen que Jesús no es Dios, que es inferior al Padre, que fue un ser creado. Nosotros decimos, como la palabra lo afirma, Jesús siempre ha sido Dios, coeterno con el Padre. No tiene inicio ni fin de días. Al que acabamos de recordar hoy es Dios manifestado en carne. Eso es la sana doctrina. Quienes van a confundir esto van a decir que no es así, que Jesús, hasta han dicho que es un arcángel. Miren las cosas desviadas de la palabra. Jesús no es un arcángel, Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. La iglesia tiene este testimonio. Y así también se lo instruyó a Pablo. Dice que te escribo esto, el apóstol Pablo se lo instruyó a Timoteo, te escribo esto para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia sostiene estas verdades. Entonces dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La iglesia proclama verdades espirituales que tienen, hermanos, el poder de sacar del error a la iglesia, de las tinieblas, porque hay mucho error. La sana doctrina está basado en la palabra de Dios. Entonces, y acá es precioso el consejo de parte del Señor para todos nosotros. Miren lo que dice, que los ancianos sean sobrios, que los ancianos sean sobrios, dice, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Un consejo, ¿cierto? Es un mandamiento, una instrucción para los ancianos de la iglesia. Y por supuesto que para todos nosotros también tiene una aplicación. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor
y en la paciencia. Aquí ya no hay mucho que interpretar. La palabra es sumamente clara, ¿cierto? Y miren también, no solo le habla a los ancianos, ¿a quién también le habla el Señor? Las ancianas. Qué precioso. Miren el consejo a las ancianas, nuestras hermanas mayores. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Qué precioso, hermano, ¿cierto? Maestras del bien. Porque hay también influencia y, por así decirlo, maestras también que van a enseñar lo malo. Las hermanas mayores, las ancianas, están llamadas a ser maestras del bien. Qué precioso título, por así decirlo. Las que son madres, las que son abuelas, ¿cierto? Hay también bisabuelas aquí. Son hermanas que tienen que ser maestras del bien. Sean maestras del bien. Que enseñen, y miren lo que tienen que hacer nuestras hermanas mayores. Mucha atención, mucha atención. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué precioso, ¿ah? El ejemplo de nuestras hermanas mayores y la instrucción de nuestras hermanas mayores es que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la instrucción. Exactamente. No hay amén de las hermanas mayores. O no hay hermanas mayores. Hermanos, la palabra es muy clara, ¿cierto? Y es de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestras hermanas mayores? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Qué bueno que hay un amén por acá. Entonces, también dice, a ser prudentes. Hermanos, es que es tan precioso esto, porque los niños, los jóvenes, uno mismo pasó por esas cosas, es inevitable que uno imita las actitudes de los mayores. Si es así, yo veo a mis padres comportarse de una manera, en cualquier momento yo voy a actuar de la misma manera. Mis hijos también. Yo si soy un mal ejemplo, mi hija va a imitar a los hermanos. Y como ya hemos dicho, y por eso es que tenemos que tener cuidado de la carne. Siempre estamos nuestra tendencia mayor es a imitar lo malo. Un niño tú no tienes que enseñarle a portarse mal, él se porta mal por naturaleza. Por eso es que debemos perseverar en hacer lo bueno para que esas actitudes buenas ellos las vean y las imiten. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Qué precioso, qué tremendo es porque nosotros, hermanos, vamos contracorriente. En nuestro trabajo vamos contracorriente. En la calle vamos contracorriente. El mundo va hacia un camino que va hacia la perdición, al despeñadero. Y nosotros vamos en contra de esa corriente. Entonces, es una lucha constante, permanente, pero no sin socorro. No sin socorro. Hermanos, hay conflicto en el corazón. Sí, lo hay. Pero hablábamos también el miércoles cuán importante es depender de la oración. El que está triste dice, haga oración. Hay tristeza en tu vida, haga oración. Enciérrate donde quiera que estés. Haz oración. La única manera de que esa congoja o desprecio o rabia que puedas tener tú por otra persona o por cualquier motivo para que el Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, gozo y paz, reine en tu corazón y se manifieste ese fruto espiritual que carnalmente nunca va a poder manifestarse,
pero en humillación delante de Dios sí se puede manifestar. Hermanos, a las hermanas ancianas dice, enséñales a ser prudentes, castas, cuidadosas, ¿qué dice? Cuidadosas de su casa. Pareciera que la instrucción apostólica aquí quiere introducirse hasta en lo más íntimo de nuestro hogar. Pero es así, hermanos. Acá la palabra está escrita y somos nosotros quienes debemos obedecerla. Mira lo que dice. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos, ¿para qué? Miren qué tremendo esto. Eso está bueno, dice el hermano. Que las hermanas sean sujetas a sus maridos. Pero miren, es tremendo lo que viene. Miren lo que dice después. ¿Para qué? Dígalo fuerte. La palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Blasfemia es una palabra muy fuerte. También hablábamos un poco de eso el día miércoles. Hermano, la actitud no sujeta, sin respeto, como queramos llamarle, de una esposa, oye, es extraño que es difícil decirlo para mí en el sentido de que uno pudiera decir un hermano mayor que está acá, hermano, yo quiero expresar lo que la palabra dice, pero una mujer no sujeta a su esposo, falto de respeto, uno lo puede ver en muchos ambientes, blasfema la palabra de Dios. Y eso es muy grave, es muy grave. Si nosotros no aprendemos y no nos damos cuenta del peso espiritual que tienen nuestras actitudes, siempre vamos a actuar a la manera que queramos. Pero cuando una mujer no se sujeta a su esposo y un esposo también trata mal a su mujer, blasfema la palabra de Dios. Que no es menor, hermano. Es algo súper fuerte. Entonces, cuán importante es que nuestras actitudes estén acordes, no al pensamiento del hermano, no al pensamiento del pastor, ni a la imposición de los hermanos que puedan presidir una congregación. Esto no es un mandamiento de hombre, es palabra de Dios. Y eso marca toda la diferencia, porque yo no estoy siendo, yo no me estoy sujetando primeramente a la iglesia, ni que el hermano que se comporte bien, como la aparentar. Vivimos en un mundo de apariencia. Me porto bien cuando me ven, ¿cierto? Me porto bien cuando me mira el jefe o me miran un hermano mayor. Nosotros debemos ser ejemplo siempre porque Dios está presente. Dios está presente en tu hogar cuando discutes con tu esposa y con tu esposa. No pienses que Él se sale de la casa y los deja discutir solo. Él está presente bajo el techo de tu hogar. Y están nuestros hijos también. Entonces, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. También una exhortación a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú, y aquí el apóstol le habla directamente a Tito, mire, para que él no se vea como fuera de la instrucción, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Nuestro hermano Tito no quedó fuera de la instrucción apostólica de parte del Señor, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Seriedad. Integridad es una palabra muy importante porque el sinónimo de integridad es desintegridad, desintegración. Cuando nosotros, por así decirlo, obedecemos al pecado, nuestro ser se empieza a desintegrar y empezamos a ser insensibles con las cosas espirituales. Por eso es que somos llamados a ser personas íntegras, personas santas, a los llamados santos, como nos dice, apartados para la gloria de Dios. Dice,
presentando de todo en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La seriedad es muy importante en todo momento, porque a veces nosotros lo hemos visto en muchas reuniones, alguien dice algo y puede reírse en el momento. No es que no haya que reírse, pero sí hacer serios con respecto a las cosas del Señor. Seriedad, palabra sana e irreprochable. Que tu palabra sea sana e irreprochable, de modo que, miren, de modo que el adversario se avergüence. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es una tarea que todos nosotros somos llamados, para que el adversario, tanto, bueno, de la parte espiritual, claro, hay un mundo espiritual, un adversario que también está pendiente a ponernos trabas, a ponernos dificultades para desviarnos y apartarnos del camino. Y también, por supuesto, personas que también podemos decir que son influenciadas por el enemigo, que son también adversarios, quieren en cualquier momento vernos equivocarnos para decirnos, no sé, que nuestra fe no es tal como tú dices. Tus caminos como cristiano no son tan atractivos. Mira cómo te has comportado. Y aquí quisiera hacer un paréntesis importante. Eso no debe ocurrir en la casa de Dios. Cuando uno ve caer a un hermano, no debemos ser nosotros motivo de escarnecer al hermano, ni mucho menos en los hogares nuestros. Hay bastante oposición afuera para que nosotros mismos seamos escarnio de nuestros hermanos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Nosotros somos llamados a fortalecernos y alentarnos entre nosotros. Deja que el mundo pisotee a tu hermano. Deja que el mundo lo humille, no tú. Deja que el mundo humille a tu esposo o a tu esposa. No lo hagas tú. El adversario se aprovecha. No nos aprovechemos nosotros. Seamos prudentes en aquello. Si ves caer a tu esposo, a tu esposa, malas palabras, repréndele con amor. Pero no seas un escarnio para él. Porque eso ya el mundo lo hace, hermanos. El mundo es implacable con los cristianos. No les permiten errores, como si ellos fueran santos, como si ellos fueran los intachables o tuvieran ellos la autoridad de decirles lo que quieran. Total, ellos no son cristianos. ¿Les ha pasado? Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. Ellos se sienten con la autoridad de decir cualquier cosa porque no son cristianos. Dejémoslos que el Señor los juzgue. El Señor dice, mía la venganza, yo daré el pago. Amén, hermanos. Aleluya. Palabra sana y irreprochable de todo, que el adversario se avergüence. No nos avergoncemos entre nosotros. No desnudemos las faltas de nuestros hermanos. Por eso es que somos llamados a no calumniar, a no murmurar, porque eso lo hace Satanás, hermano. Dice que Satanás es el acusador. Él acusa a los hermanos. Nosotros debemos socorrernos, alentarnos, fortalecernos en el amor del Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. En ese tiempo, hermanos, había esclavitud. En ese tiempo se compraba a la gente. Se les pagaba y había venta de esclavos. Así era en el tiempo que se escribían estas cartas. Se les hacía también esta exhortación a los hermanos esclavos y a los hermanos amos también. Ese es el contexto de esta carta. Podemos aplicarlo en el trabajo, podemos aplicarlo en el mismo hogar, pero este es el contexto principal. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué precioso es cómo nos llama las buenas actitudes nuestras, ¿qué hacen? Adornan la doctrina de Dios. Si tú hablaste una palabra linda en el Señor, alentaste a una persona, lo que adorna esa palabra es tu actitud. Lo que adorna esa palabra es tu ejemplo. Adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
Pero miren lo que dice aquí. ¿Por qué? Y aquí pareciera que pasa un tema completamente diferente, pero no. Toda la instrucción práctica que hemos leído está totalmente ligada al Evangelio, hermano. ¿Por qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Mire, hermano, pareciera que la esposa le hable bien al marido, que el marido trate bien a la esposa, que los siervos no sean respondones con sus amos, que las mujeres mayores instruyan a las mujeres más jóvenes. Pareciera que no tiene vinculación con esto, pero todo está vinculado con el Evangelio, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tu actitud proyecta el Evangelio, hermanos. Tu actitud tiene la capacidad de que el mundo vea en ti la obra de salvación, que vea en ti la obra del Evangelio. Por eso no es menor, ni podemos ver menor nuestras actitudes. Miren, porque la gracia de Dios, hermano, qué precioso, se ha manifestado para salvación. Qué precioso es que se haya manifestado para salvación, hermano. No se manifestó para condenar al hombre, se manifestó para salvación. Y tú estás involucrado e involucrada en la salvación de Dios. Qué precioso. Enseñándoos, dice que, renunciando a la impiedad. ¿Quién tiene que renunciar a la impiedad? Nosotros. Nosotros somos quienes tienen que renunciar a la impiedad. Dice, y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, ¿cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. Debemos vivir justa, sobria y piadosamente. Todo lo que acabamos de leer anteriormente, ¿cierto? Esas son actitudes justas, son actitudes sobrias y son actitudes piadosas. Y aquí miren, y aquí lo que mencionaba en un principio, esta vinculación con la venida del Señor. ¿Aguardando qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué precioso, hermanos. Qué precioso es saber que nuestras actitudes, como también dice la carta de Apocalipsis, cierto, el libro de Apocalipsis, que son la vestimenta de la cual nosotros somos investidos, que son las acciones justas, son las acciones justas de los santos. Es que, hermano, tenemos que hacer un ejercicio. Imagínate al Señor viniendo hoy en la tarde y yo estoy en plena discusión con mi esposa. ¿Se dan cuenta, no? Es que de verdad, ¿qué pasa justo en ese momento y estoy haciendo una mal jugada con, no sé, alguna venta, qué sé yo? Y justo viene el Señor. ¿Cómo tú le estás esperando de esa manera? Y no es una forma amenazante, porque es fácil caer en la amenaza y decir, hermano, pórtate bien, porque viene el Señor. ¿Ah? Se dan cuenta que la manera en que nosotros debemos esperar al Señor debe ser una manera piadosa. Señor, sé que tú puedes vivir en cualquier momento. Socórreme para poder actuar conforme a tu palabra. Socórreme para poder actuar conforme a lo que tú nos dices, Señor, y que el Señor nos socorra por eso, hermanos. Dice, aguardando, hermanos, la esperanza. ¿Qué esperanza más bendita, hermanos? La venida del Señor Jesús. Es una esperanza bienaventurada. Nosotros no tenemos temor por la venida del Señor, pero debemos amar su venida. Debemos amar la venida del Señor. Y eso nos debe producir un gozo en el corazón y un gozo por vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. ¿Qué manifestación más gloriosa será, hermanos? No estoy en la capacidad, quizá ninguno, de describir ese día glorioso cuando el Señor venga por nosotros. No tenemos la capacidad para describir la gloria venidera cuando los muertos resuciten, cuando seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. No podemos describirlo, pero de algo estamos seguros. Los muertos van a resucitar y la iglesia será arrebatada. Y los que vivimos seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos. Porque le veremos tal como Él es, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Quien se dio a sí mismo, dice nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que desear, ser celosos de buenas obras. Que no nos dé lo mismo cuando actuamos de manera indiferente frente a las instrucciones de la palabra. Que no nos dé lo mismo. Que el Señor dé un peso en el corazón para actuar conforme a su palabra, porque estamos hablando delante de Dios y de parte de Dios, como también dice el apóstol Pablo. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, dice, exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, seamos socorridos por el Espíritu Santo. Ninguno entre nosotros es mayor que nadie. Nuestra medida de fe y de consagración, cada uno debe buscarla. Cada uno debe buscar aquello, porque no estamos para agradarnos a nosotros mismos en un sentido como debemos agradarle al Señor. Tú tienes que vivir para agradar a Dios. Tú tienes que vivir para la gloria de Dios. Y estas instrucciones que acabamos de leer es una mención clara de cómo debemos conducirnos en su casa como creyentes, hijos de Dios. Bendita sea su palabra, hermano.